Hola, feliz y bendecido día para todos. Vamos a continuar con este tema que a todos nos incumbe, porque es la toma de la Iglesia Católica en la que estamos, cómo el enemigo se las ingenia para acercarse a nuestra iglesia y tomarla para él. En este momento vamos a ver la segunda parte de ese tema, que es: hacen olvidar el fin del hombre. Olvido del fin, la salvación del alma para el cielo. Comenzamos con parte del mensaje 979. Yo no quiero asustarlos, impactarlos o causarles sufrimiento. Pero para que ustedes entiendan las consecuencias, yo debo decirles la verdad. Muchísimos de ustedes no creen en el infierno, no creen en él porque han sido engañados por mucho tiempo. El cielo, el infierno y el purgatorio existen. En el día final, solo existirán dos entidades: el nuevo paraíso, cuando el cielo y la tierra sean uno, y el abismo, que es el infierno. Del mensaje 1061. La verdad acerca de la existencia de Satán y la realidad del infierno ha sido suprimida por muchas décadas, y esto ha tenido un efecto perjudicial en la salvación de la humanidad. Todas las referencias al infierno han sido abolidas y el hombre ha sido engañado a un falso sentido de seguridad. Así, ahora, hoy día, pocas personas creen en la existencia del diablo o en el abismo del infierno. Esta mentira ha sido el flagelo de la humanidad, y como resultado muchas almas se han perdido porque el infierno es negado. Del mensaje 977. La verdad es dura de aceptar, pero sin conocer la verdad ustedes no pueden escoger su destino. Oración número 13. Oh Padre Celestial, por el amor de tu amado Hijo Jesucristo, cuya pasión en la cruz nos salvó del pecado, por favor, salva a todos aquellos que todavía rechazan su mano misericordiosa. Inunda sus almas, querido Padre, con tu prenda de amor. Te suplico, Padre Celestial, que escuches mis oraciones, salves estas almas de la eterna condenación. A través de tu misericordia, permíteles ser los primeros en entrar a la nueva era de paz en la tierra. Amén. Conciencia de eternidad y del pecado mortal. Dios nos creó para ser felices, escogiéndolo libremente. Del mensaje 1077. El hombre fue creado por mi amorosa mano, a mi propia imagen. Inundé su alma con mi amor y le di total libertad a través de mi regalo del libre albedrío y la libre elección. Nunca quise que el hombre correspondiera con su amor por temor a mí. Yo solo quería que él me amara, tal como yo lo amaba. Creé mis ángeles antes que el hombre para servirme, pero debido a mi amor por ellos, a ellos también se les dio el regalo del libre albedrío. Del mensaje 718. Su libre albedrío es el gran regalo que les ha sido dado por Dios. Este no puede ser arrebatado por la fuerza de ningún tipo. Del mensaje 998. El mayor misterio de la vida eterna es que ésta existe, si el hombre elige o no. Se le ha dado al hombre el don del libre albedrío, y hasta el día de su último aliento en la tierra, él tiene una elección.
él puede vivir su vida lo mejor que puede y de acuerdo a las leyes de Dios y ganar la salvación, o puede malgastar la verdad de la existencia de Dios y vivir una vida de acuerdo a sus propios deseos. Cuando él satisface sus propios deseos, la codicia y los deseos de contravenir la palabra de Dios, él toma terribles riesgos, los cuales tendrá consecuencias por la eternidad. La vida eterna en el cielo o en el infierno. Mi muy querida y amada hija, el principio es sin fin. Una vez que la vida es creada por mi Padre y una vez que el hombre tome su primer aliento, él existirá en cuerpo y luego en alma por la eternidad. Será por su propia voluntad que él dictará su destino. O bien, eligen mi mano y entran en el paraíso, o aceptan las mentiras sembradas en sus mentes por Satanás, lo cual sellará su destino. Del mensaje 998. Aquellos afortunados en ganar la más gloriosa salvación vivirán una vida eterna de éxtasis en el reino de Dios. Disfrutarán toda forma de gloria en unión con la voluntad de Dios y vivirán una existencia perfecta, la cual nunca terminará. Aquellos que eligen dar las espaldas a Dios, incluso cuando todo esfuerzo haya sido hecho por mí, para salvar sus tristes almas, también tendrán una existencia eterna. Tristemente soportarán una terrible agonía en solitaria y desesperada desolación. Ellos también serán levantados junto con los vivos y los muertos, pero su existencia será dolorosa, ya que nunca verán la luz de Dios. Solo la luz de Dios puede traer eterna felicidad. Cuando ustedes toman el último aliento en la tierra, esto significa simplemente que son entonces llevados a la siguiente etapa de su viaje a la eternidad. No hay una senda, solo hay una senda que tomar y es en la que ustedes vienen a mí. Cualquier otra senda los llevará a una terrible existencia y sin embargo, muchas almas engañadas creen que ellos conocen la verdad cuando rechazan la existencia de la eternidad. Ustedes no deben rechazar nunca la verdad, porque solo la verdad les puede traer salvación eterna. Existencia del pecado mortal y de sus consecuencias. Del mensaje 705. Mi corazón está cortado y el terrible dolor que yo siento es por estas pobres almas. Muchas personas con vida en la tierra en este momento están en un terrible peligro. Esto es porque muchísimos creen que el pecado mortal es simplemente una falta menor y como resultado lo justifican. Y entonces continúan en su senda de autodestrucción. A menos de que ellos puedan ver cuáles errores graves están cometiendo, sufrirán la condenación en donde arderán en agonía por la eternidad. Del mensaje 718. El mayor error que podéis cometer es suponer que solo los pecadores empedernidos son echados al fuego del infierno. Lamentablemente, todos los que rechazan a Dios no pueden estar cerca de Dios, ni tampoco pueden ser obligados a aceptarlo. Del mensaje 1021. Muchas almas que externamente me rechazaron, privada y públicamente, languidecen en el infierno.
Del mensaje 340. Los pecados de los cuales fueron culpables no son siempre aquellos que ustedes presumen que son pecado mortal. Yo hablo de la fornicación, tan fácilmente aceptada en el mundo hoy día, participando y viendo pornografía, prostitución y abuso sexual. Me refiero al odio por los otros, así como quien causa dolor y miseria a aquellos menos afortunados que ellos mismos. Así también es el pecado de la idolatría, donde adoran los bienes materiales sobre todas las cosas. No obstante, ellas no son nada más que cenizas. ¿No entienden que una vez que pecan de esta manera, son alejados de mí cada día? Después se hace muy difícil liberarlos de las garras puestas sobre ustedes por el rey de las tinieblas. Del mensaje 706. Mi muy querida y amada hija, el deseo de mi corazón es salvar a aquellas personas que cometen pecados terribles de la tortura del infierno. Del mensaje 916. El pecado mortal, a menos que éste haya sido borrado por la reconciliación, llevará las almas dentro del abismo del infierno. Los sacerdotes no alertan de esta realidad. Del mensaje 1061. El pecado mortal ya no es más considerado ser una realidad, y así ningún intento es hecho para evitarlo. Aquellos que sirven a mi Hijo Jesucristo en sus iglesias tienen el deber de preparar las almas para que sean aptas para entrar al reino de los cielos. Del mensaje 706. Yo culpo de esto a los errores cometidos por aquellos siervos sagrados que por décadas sucumbieron a la presión del mundo secular. Del mensaje 1021. Hoy día, ningún siervo mío, los designados para servirme, nunca se refieren a la existencia del infierno. La mera mención de la palabra infierno avergüenza a mis siervos sagrados porque ellos temen el ridículo que tendrán que enfrentar de la sociedad secular, la cual ha sido engañada. Del mensaje 1062. El infierno puede ser evitado a través de una comprensión de las consecuencias del pecado mortal. Sin embargo, ni una sola palabra de ello es mencionada. Las almas están perdidas porque nunca son instruidas apropiadamente de cómo evitar el pecado y cómo buscar arrepentimiento. Del mensaje 1021. Ustedes no pueden servirme si creen que el pecado no existe. No pueden vivir una gloriosa vida por la eternidad en mi reino si no me piden que les perdone sus pecados. Jesús, ayúdame porque estoy perdido y confundido. No conozco la verdad de la vida después de la muerte. Perdóname si te ofendo al honrar falsos dioses que no son el verdadero Dios. Sálvame y ayúdame a ver la verdad con claridad y sálvame de la oscuridad de mi alma. Ayúdame a venir a la luz de tu misericordia. Amén. De la oración número 36. Existencia del cielo y del infierno. Del mensaje 706. Muy pocas personas creen en la existencia del infierno. Muchos creen que el infierno es meramente un lugar de folclore. Del mensaje 916. Un deseo de creer que todo estará bien ha significado que muchos de mis hijos no crean en la existencia del infierno.
Este es un lugar a donde las personas van si rehúsan mi misericordia, mi intervención para salvar almas. Del mensaje 706. Muchísimos no creen que Dios permitiría que tal lugar existiera y que todos los pecados, no importa cuán malos, son perdonados. El infierno es el hogar de muchas pobres almas y cómo me duele ver almas desprevenidas, zambullidas dentro del abismo del terror. En el momento que ellas toman su último respiro. Del mensaje 1021. Del mensaje 706. Este engaño ha significado la pérdida de miles de millones de almas. Y así como es muy tarde para estas almas, todavía hay tiempo para aquellos que están marcados con la mancha del pecado mortal, hoy día, para que sean salvados. ¿Cuántos van al infierno? Del mensaje 591. Durante las primeras horas después de la muerte, Satán envía a sus demonios para atentar a las almas, incluso en esa etapa. Del mensaje 129. Estén en guardia todo el tiempo. Del mensaje 340. Si ustedes vieran las almas, millones de ellas cayendo dentro del fuego de la eternidad, morirían del impacto. ¿Cómo me rompe el corazón el presenciar el terror que estas almas que vivieron en pecado terrible cuando estaban en la tierra tienen que sufrir? Despierten, hijos, estén conscientes de la existencia del infierno y sean muy temerosos de entrar por las puertas de la eterna condenación. Del mensaje 591. Hay 10 veces más almas en el infierno que en el purgatorio. Los miles de millones de almas en el infierno, todas en diferentes niveles, superan a aquellas en el cielo por 33 por cada alma. Sufrimiento eterno en el fuego y la separación de Dios. Del mensaje 979. Pero en el día en que yo venga, si ellos continúan rechazándome, experimentarán el final definitivo, en donde yo ya no estaré presente, en donde yo ya no seré capaz de ofrecerles consuelo para atraerlos de nuevo. Entonces, ellos experimentarán el dolor y el sufrimiento eternos, con la bestia y todos sus demonios en el fuego del infierno. Del mensaje 706. Por todo pecado mortal cometido, el dolor del fuego rasgará el alma como si fuera hecha de carne. Los gritos de angustia y terror de esas almas mientras son introducidas entre las profundidades del infierno rompen mi sagrado corazón. Del mensaje 1021. Pero es su separación de mí y el dolor de la oscuridad que ellos experimentan el que crea la mayor angustia. Su amargo remordimiento se ve agravado por su terrible y doloroso sufrimiento y odio de Satán. Una vez en el infierno, Satán se revela a sí mismo a ellos en todas sus perversas y viles formas, y su odio por ellos los llena cada segundo. Su repulsión por él en sí mismo, la misma bestia a quien ellos rindieron homenaje durante sus vidas en la tierra, es la causa
de mucho de su dolor. El infierno será negado pronto. Del mensaje 1021. Muy pronto el infierno será formalmente declarado como un lugar que no existe. A las almas se les dirá que todos los hijos de Dios, toda vez que vivan sus vidas razonables y dignas, independientemente de si ellos creen en Dios o no, se les dará la vida eterna. Pero esto es una mentira. No hay retorno del infierno. Este es por la eternidad. Del mensaje 991. Escuchen ahora, mis siervos, esta mi llamada a salvar a las almas de todos aquellos sobre los que ustedes han sido designados a través del sacramento de las órdenes sagradas. Cuando ustedes fallan en repetir lo que ha sido enseñados, ustedes no enseñan la verdad. Cualquier hombre que les dice en mi nombre que el infierno no existe, no tiene interés en ayudarlos a salvar su alma. Cuando ustedes están convencidos de que el infierno no existe, entonces equivocadamente asumen que el pecado es irrelevante. El purgatorio. Del mensaje 567. Yo atraigo las almas hacia mi luz, pero solo aquellas que están en estado de gracia pueden resistir el poder de mi luz, de mi misericordia. Si ellas no están puras de alma, entonces deben ser limpiadas en el purgatorio. Mi Padre ama a todos sus hijos, pero las almas deben ganar el derecho de ser aptas para entrar al reino de mi Padre. Para ser dignas, ellas deben redimirse ante mis ojos mientras todavía estén vivas. Ellas deben expiar por sus pecados con un corazón sincero. Incluso a punto de morir, un pecador puede aprovecharse de mi gran misericordia, pidiéndome que le perdone sus pecados. Yo le asiré y le tomaré entre mis brazos. Luego derramaré mi misericordia sobre él y entonces lo tomaré de la mano hacia las puertas del paraíso. Oración 142. Mi querido Jesús, perdona mis pecados, limpia mi alma y prepárame para entrar en tu reino. Concédeme las gracias para prepararme para mi unificación contigo. Ayúdame a superar cualquier temor. Otórgame el valor para preparar mi mente y mi alma, de modo que sea digno de estar ante tu presencia. Yo te amo, yo confío en ti, me doy a ti en cuerpo, mente y alma para la eternidad. Que tu voluntad sea la mía y libérame del dolor, dudas o confusión. Amén. Uso de la misericordia mal entendida para condenar almas. Del mensaje 400. Algunos sentirán la necesidad de diferenciarse de sus hermanos y hermanas para mostrar al mundo cuán aprendidos son en materias espirituales. Ellos entonces usan sus propias interpretaciones de lo que mi misericordia realmente significa. ¿Cuántas veces han oído ustedes que Dios es todo misericordia? Él es tan misericordioso que porque Él ama a todos, Él nunca les condenaría, que Él nunca enviaría un alma al infierno. Bueno, esto es una mentira. Tantas mentiras
en donde la existencia del infierno es negada, será la caída de los cristianos. Las personas se condenan a sí mismas al infierno. Yo no las pongo a ellas ahí. Ellos lo escogen, rechazando darle sus espaldas al pecado mortal. Tampoco ellos buscarán perdón o mostrarán remordimiento. Esto es un pensamiento peligroso y es el deber de todos los cristianos advertir a otros de los peligros del infierno. Muchos, incluyendo aquellos que rechazan a sus hijos el sacramento del bautismo, hablan como si el pecado no importara más. Creer que todo pecado será perdonado, esto no es correcto. Todo pecado puede ser perdonado, no importa cuán negro el pecado sea, pero solo si el pecador busca perdón. La salvación de las almas sustituido por un humanismo. Del mensaje 987. Ellos hacen un llamado a ayudar a la humanidad. Los pobres, los perseguidos, serán su foco principal, no la proclamación de la palabra. No los instarán a ustedes a rezar por sus almas o por la salvación de otras almas. No, en cambio, les será pedido ayudar a estas almas desde una perspectiva humanitaria. Del mensaje 991. Cuando promueven el humanismo e instan a aquellas almas dentro de su diócesis a hacer lo mismo, ustedes me rechazan, ustedes me reemplazan a mí, Jesucristo, con el deseo no solo de promover la justicia social, sino de buscar admiración por sus buenas obras a los ojos de otros. La admiración de ellos y su deseo de ser populares significa que ya ustedes no me reconocen más de todo, de la manera en que están supuestos. Del mensaje 1021. Este es el núcleo de la nueva, pronto a ser introducida doctrina que ustedes serán forzados a tragarse. Esto es, cuando ustedes serán engañados a dejar de lado el preparar su alma para el gran día del Señor, cuando yo vengo a reclamarlos como míos. Orar por las almas en peligro. Del mensaje 1021. A los hijos de Dios se les debe decir ahora de la urgencia de rezar por las almas que están ciegas a la verdad. Del mensaje 705. Ustedes deben rezar para que estas personas puedan ser protegidas de la seducción del mal de Satán, que se regocija con la perspectiva del destino de ellos. Mi luz puede solo ser derramada sobre ellos cuando abran sus ojos a la verdad del pecado. Aunque me atormenten con sus perversidades, no hay ni uno entre ellos que no sienta malestar o desesperación por sus pecados. Oración 127. Oh Jesús, prepárame para que pueda llegar delante de ti sin avergonzarme. Ayúdame a mí y a mis seres queridos. Nombrarlos aquí. Para estar listos para confesar todos nuestros malos actos, para admitir nuestras fallas, para pedir el perdón por todos nuestros pecados, para mostrar amor a los que hemos hecho mal, para pedir misericordia para la salvación, para humillarnos delante de ti, para que en el día de la gran iluminación mi conciencia y las de... Volvemos y nombramos las personas.
se aclaren y que tú inundes mi alma con tu divina misericordia. Amén. Niegan el pecado que lleva a la condenación. Se declara que el pecado no existe y los errores no condenan. Del mensaje 780. Aquellos que toleran el pecado y hieren a otros, por un lado y por el otro, luego rezan y llevan vidas que dicen son dedicadas a mí, yo les digo esto. Cada hora ustedes me hieren con su hipocresía, cada día su alma se distancia más de mí. Deben seguir los 10 mandamientos exactamente como fueron dados por mi Padre. De otra manera no pueden decir que son míos. Del mensaje 745. Qué poco habéis aprendido sobre el pecado y la forma en que éste os separa de Dios. La propagación del pecado nunca ha sido tan rampante desde que Dios creó el mundo. Ustedes, pecadores, habéis alcanzado nuevas profundidades que me disgustan. Habéis expuesto incluso a los más pequeños que fueron confiados a su cuidado a comportarse como demonios. No conciencia de pecado. Del mensaje 479. Mencionen mi nombre hoy, incluso entre los así llamados cristianos, y hay un silencio incómodo. Hablen abiertamente del bien y el mal y se burlarán de ustedes. Señalen cómo el pecado puede destruir a sus hijos y les será preguntado, ¿qué es pecado? Hoy día muchos no conocen qué es el pecado. Muchos aceptan el pecado como una parte normal, un rasgo aceptable en sus vidas. Ellos son felices de tolerar el pecado porque éste les da la libertad de perseguir otros placeres, idolatrar a falsos dioses y satisfacer su lujuria. Ellos no quieren escuchar porque no les sienta bien. Abolición del pecado, ayudado por leyes. Del mensaje 1074. Pronto veréis cada ley en sus países e iglesias cambiar para acoger a toda clase de pecado y legislación para esto. Ambos tipos de leyes, civil y las leyes de Dios, se mezclarán juntas en una, hasta que eventualmente la palabra de Dios no sea más discutida ni añadida. Exigir los derechos de los cristianos será equivalente a violar la ley y les será castigado de muchas formas. Para aquellos de ustedes que no creáis que estas cosas sean posibles, entonces presenciaréis tristemente estas cosas en su propio tiempo de vida y como fue predicho. La abolición del pecado será implementada a través de la introducción de leyes que se verán que respaldan la tolerancia. Ellas incluirán el aborto, la eutanasia y los matrimonios del mismo sexo. Las iglesias serán forzadas a permitir los matrimonios del mismo sexo y los sacerdotes serán forzados a bendecirlos ante mis ojos. Del mensaje 1017. En vez de tener que presenciar el pecado en toda su fealdad, ellos serán forzados a sentir su acuerdo y aceptar las nuevas leyes que serán introducidas dentro de la iglesia. Se esperará que se les rinda homenaje y respeto a las nuevas leyes, las cuales llamarán a todos ustedes a respetar la individualidad del hombre
y el derecho de ustedes de ser lo que deseen y lo que elijan. Muy fácilmente, las personas aceptan nuevas leyes que claman ser buenas para el bien de todos, cuando de hecho ellas disfrazan el pecado mortal a los ojos de Dios. El engaño y las mentiras que llenan a aquellos que dicen que aman a la humanidad son vistos claramente cuando ellos públicamente justifican el pecado mortal. Cuán astuto es el maligno, muy pocos entienden su influencia en sus vidas o cómo tuerce su razonamiento. Del mensaje 843. Del mensaje 838. Se preguntarán, ¿por qué hay una atmósfera tan extraña en donde la confianza de unos a otros ha desaparecido? ¿Por qué es difícil representar nuestras vidas como fue dictado por Cristo por miedo de ser etiquetado como un loco? La respuesta se encuentra en el hecho de que sus países, uno por uno, no solo me han condenado de nuevo, sino que declaran que el pecado es legal. Cuando esto sucede, Satán y su ejército se vuelven locos. El falso papa negará muchos pecados. Ese día, cuando el líder que afirma liderar mi iglesia en la tierra les diga que ciertos pecados ya no importan, es el día del comienzo del fin. Este será el día que ustedes deben tener en cuenta. Este será el día cuando mi iglesia entrará en la era de la oscuridad. En ese día ustedes nunca deben ser tentados a negarme, a negar la verdad. Las mentiras nunca pueden reemplazar la verdad. Del mensaje 1009. Del mensaje 1003. Para el mundo, la nueva proclamación de la así llamada cristiandad parecerán ser buenas noticias. El mundo se regocijará porque muchos le darán la bienvenida a lo que verán ser gran tolerancia por toda clase de actos que hasta entonces era considerado ser un pecado ante los ojos de Dios. Del mensaje 711. Es la mentalidad engañosa de estos defensores cristianos modernos que luchan a cada momento para cambiar y adaptar las enseñanzas del cristianismo, la que está dañando a mi iglesia. Esta causa una terrible confusión. Del mensaje 711. Del mensaje 744. Cuando los errores se expongan, entonces os daréis cuenta de lo mucho que debéis aprender y de cómo el orgullo os impidió aceptar mi mano de misericordia y de cómo ustedes sois nada sin mí. Es por eso que os revelo la verdad de lo que ha de venir, para que podáis prepararos. Es solo porque os amo que os llamo ahora. Se declara que el pecado no existe. Del mensaje 1111. Mi muy querida y amada hija, los tiempos están ahora cerca cuando los pecados del hombre sean considerados por mi iglesia ser insignificantes e inofensivos a mis ojos. Mi iglesia pronto tranquilizará a mis seguidores, engañándolos para que acepten la mentira de que el pecado es meramente una metáfora que se utiliza como un símbolo para los hijos de Dios, para instarles a seguir por un camino que es agradable a Dios. El pecado no debe haceros sentir separados de los demás, es lo que van a decir.
El pecado, ellos dirán, en realidad no importa porque Dios es todo perdón. Del mensaje 1055. Ellos declararán que Dios no permite que los pecados del hombre nublen su juicio. Mejor dicho, Dios ignorará el pecado porque Él es de poca consecuencia, porque el hombre es débil y siempre pecará, no importa qué. Jesús les será dicho, perdona a todos, porque su misericordia reemplaza su juicio. Del mensaje 1111. El pecado será visto como una cosa natural y uno que todos debéis aceptar. No será dicho simplemente, ama al pecador, como yo lo dije. No, se os animará a aceptar que el pecado no existe. El momento para que el pecado sea declarado no más existente está acercándose. Cuando llegue ese momento, habrá un gran alivio y celebración, porque lo que una vez fue considerado ser un pecado a mis ojos, ya no se considerará que sea el caso. Del mensaje 1056. Esto será una mentira, pero muchas personas lo creerán y no sentirán obligación en absoluto para evitar el pecado o buscar perdón, porque para entonces ellos creerán que el pecado realmente no existe. Estas mismas almas son las que necesitan más la oración. Hacen creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Del mensaje 843. Debes rezar por todos aquellos en el mundo que están siendo engañados en creer que lo malo es bueno. Esta tela de engaño ha cubierto a la humanidad a tal extensión que muchos ya no pueden diferenciar entre las leyes de Dios y la perversidad del maligno cuando Él se manifiesta entre ustedes. Del mensaje 745. Satanás no representa el mal en las formas más obvias. En su lugar, él disfraza el mal como bueno. Él es astuto y puede engañar hasta el más santo de entre ustedes, en la creencia de que una mentira es la verdad. Si ustedes dicen que el pecado es natural y que un justo y equitativo Dios perdonaría todo pecado, entonces esto no es verdad. Todas las leyes de Dios están hechas en el cielo. El pecado es pecado a los ojos de Dios y nunca puede ser justificado por la interpretación humana. Del mensaje 1111. Todo esto llevará a la última traición a mi divinidad, cuando el mundo se idolatrará a sí mismo, sus talentos, su inteligencia, hasta que se declare su grandeza en desafío directo al Dios, al Padre eterno. Se acabará con los sentimientos de culpa. Del mensaje 1095. Luego, trabajando al revés, en la dirección exactamente opuesta a la verdad, a todos los creyentes les será dicho que el pecado está en los ojos de quien así lo ve y que a causa del pecado original es imposible evitarlo. Por lo tanto, se os dirá que no es algo de lo que debéis preocuparos. El pecado mismo será redefinido. Una vez que ocurra, todo sentido de moralidad morirá. Del mensaje 1010. Muchas personas no aceptarán estos cambios en la iglesia, pero aquellos que lo hagan los aplauden
porque ellos calmarán la culpa que sentirán por sus pecados. Finalmente serán aliviados, porque ahora esto significará que ellos serán capaces de proclamar abiertamente su aprobación de todas las cosas que ofenden a Dios. Porque si la Iglesia declara que el pecado es una cosa natural y parte de la naturaleza humana, entonces esto significa seguramente que el pecado ya no es más importante. Entonces, declarando la importancia de velar por los pobres y hambrientos del mundo, ellos se considerarán santos a los ojos de Dios. Del mensaje 1017. Del mensaje 1095. Poco después, mientras el núcleo de mi iglesia es profanado, ellos unirán todas las otras creencias cristianas y concebirán nuevas sectas ecuménicas, las cuales les llevarán a la declaración pública que negará la existencia del infierno. Del mensaje 744. Muchos de ustedes decís honrarme, pero muchos se han alejado de la verdad. Muchos no creen en Satanás o la existencia del infierno y como tal no toman en serio el pecado. Habéis sido conducidos a un grave error a través de su tolerancia por el pecado. Las consecuencias son funestas. El pecado es lo que los separa de Dios. Entre más pequen, más oscurecidos serán. La angustia que ustedes sentirán será más profunda y estarán tan inquietos que tan solo mi gracia les aliviará su dolor o les traerá verdadera paz. Del mensaje 745. Como las personas se apartan de mis enseñanzas, aceptarán voluntariamente el pecado y la codicia en sus corazones. Sin una dirección, caerán siempre en desgracia. Cuando mi nombre esté siendo borrado de la faz de la tierra, el hombre no será capaz de encontrar a Dios. Porque mi presencia divina, mi cuerpo y mi sangre está contenida en cada sagrario en el mundo. Ustedes habéis sido capaces de luchar contra el pecado. Pero ahora, cuando el plan para eliminar la Sagrada Eucaristía suceda, estaréis desamparados. Del mensaje 744. Vamos a hacer la oración número 89. Querido Jesús, soy un pobre miserable pecador. Ayúdame a llegar a ti con remordimiento en mi alma. Purifícame de los pecados que han destruido mi vida. Dame el don de una nueva vida, libre de las cadenas del pecado y la libertad que mis pecados me niegan. Renuévame en la luz de tu misericordia. Acógeme en tu corazón. Déjame sentir tu amor para que pueda volver a acercarme a ti y que mi amor por ti sea encendido. Ten misericordia de mí, Jesús, y manténme libre de pecado. Hazme digno de entrar en tu nuevo paraíso. Amén. La salvación requiere arrepentimiento y petición de perdón. Estén advertidos. La nueva religión mundial parecerá exteriormente como una buena y santa organización, llena de amor y compasión. Exudará una magnífica imagen de tolerancia y exaltará todo pecado conocido por Dios. Torcerá cada pecado para que éste parezca ser aceptable a los ojos de Dios. Pero ustedes deben saber que tal abominación me enferma
Y ay de los que siguen este peligroso camino a la condenación eterna. El pecado siempre será pecado ante mis ojos. El tiempo no cambia esto. Las nuevas reglas para satisfacer las ansias del hombre por actividades pecaminosas nunca serán aceptadas por mí. Prepárense ahora para este gran engaño, porque este se llevará a cabo muy pronto. No es suficiente arrepentirse por miedo. La penitencia es necesaria. Todos ustedes, mis seguidores, oigan mis instrucciones ahora para preparar sus almas para el gran aviso. Ustedes deben empezar meditando sobre todo el mal de que son culpables en contra de ustedes mismos y de sus prójimos. Los católicos de entre ustedes deben recibir el sacramento de la confesión cada 2 semanas si desean permanecer en estado de gracia. Recuerden que no hay ningún pecado, no importa cuán serio, que no pueda ser perdonado una vez que se ha mostrado un verdadero arrepentimiento. El perdón requiere remordimiento y arrepentimiento. El pecado no es algo que sea considerado por mí ser una debilidad o un defecto. El pecado es creado a causa de estos dos rasgos. Pero se produce por la existencia de Satanás. Sí, yo soy todo perdón y perdono todos los pecados, excepto el pecado eterno. Una vez que el remordimiento es mostrado por el pecador y los esfuerzos son hechos por él para quitar toda tentación de evitar la repetición de ese pecado. No podéis pedirme que perdone el pecado cuando vivís por ese pecado. Un asesino que asesina, mutila y mata no puede pedirme que lo perdone mientras él continúa asesinando y no tiene ninguna intención de parar sus crímenes. ¿De qué os sirve pedirme que os espíe del pecado si no aceptáis en primer lugar que pecáis? Cuando el pecador ya no cree que es culpable de pecado, éste se incrusta en el alma. Entrar al cielo requiere de arrepentimiento y reconciliación. Si ustedes creen que la vida eterna es un derecho natural y que ustedes no necesitan arrepentirse primero, entonces están negando la verdad. Yo nunca abriré la puerta a mi reino a ningún pecador, a menos que muestren verdadero remordimiento por sus delitos. Cuando yo los llevo a ustedes hacia la salvación, abro toda puerta para que yo pueda darles la bienvenida a ustedes en el último día. No importa que se les haya dicho que el pecado es una segunda naturaleza del hombre. Deben saber que, como hijos de Dios, ellos deben pedir reconciliación todas las veces, independientemente de cuán insignificantes sus pecados puedan parecer. Misericordia y justicia. El pecado es causado por la debilidad, y yo perdono al pecador que se arrepiente verdaderamente. Que ningún hombre confunda mi misericordia con mi juicio, porque son dos cosas diferentes. Mi misericordia solo será mostrada a todos los que muestren remordimiento por sus pecados. No será mostrada a aquellos que se ponen de pie orgullosos ante mí, donde no se ha hecho ningún intento de su parte para buscar mi perdón. Cuando yo venga a juzgar, el mundo temblará, y cuando mi misericordia sea agotada, mi justicia caerá como hacha. Castigaré a los malvados
que están más allá de la ayuda. Persecución a los que no estén de acuerdo. La batalla ruge entre aquellos que defienden las leyes de Dios y aquellos que las profanan. Aquellos que públicamente defienden las leyes de Dios son demonizados y declarados como crueles y perversos. No solo sentirán que el pecado puede ahora ser justificado, porque las leyes en sus países los toleran, sino que también serán acusados de romper las leyes de su tierra si defienden mi santa palabra. Las obligaciones morales sentidas por aquellos que aman y conocen la santa palabra de Dios serán reprochadas y se les acusará de ser crueles y despiadados. Su delito será el de oponerse a las leyes pecaminosas que surgirán a medida que las iglesias se disuelven durante la persecución del anticristo. Los cristianos y aquellos que públicamente declaren su derecho a implementar las enseñanzas cristianas serán vapuleados y silenciados. Sus palabras se volverán susurros y la gente tendrá vergüenza de admitir que son cristianos. Y mientras los derechos de los no cristianos serán apoyados, serán los derechos de los ateos los que serán declarados ser de extrema importancia. Oración número 107. Jesús, soy un pecador terrible. Por mis acciones he causado sufrimiento desesperado a otros. He sido hecho a un lado como resultado. Ya no soy tolerado en ningún lugar de la tierra. Líbrame de este desierto y protégeme de las garras del mal. Permite el arrepentirme, acepta mis remordimientos, lléname con tu fuerza y ayúdame a levantarme de las profundidades de la desesperación. Te entrego a ti, querido Jesús, mi libre voluntad para hacer de mí lo que desees, de modo que pueda ser salvado de las llamas del infierno. Amén. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, le den clic en la campanita para que cada vez que salga un video nuevo ustedes lo puedan recibir. Compártanlo con todo el mundo, estos videos, que hay mucha gente allá afuera que no conoce lo que está pasando, no conoce lo que está pasando en la iglesia, no conoce lo que está pasando en el mundo. No saben que va a venir el Señor, que ya pronto se acerca su segunda venida y no están preparados espiritualmente, mucho menos físicamente. Dale me gusta si cree que estos mensajes puedan servir para que tú te prepares para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video, que va a ser la continuación de esta que es hacen olvidar la toma de la Iglesia Católica. Entonces vamos a ir con la segunda parte de esta segunda parte, donde vamos a hablar sobre se abren al enemigo de la salvación, Satanás. Un abrazo, ahora sí, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Chao.